30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. En este primer segmento del programa, en esta primera entrevista del programa, con don Miguel Mejía. Don Miguel Mejía es el presidente del Citramed, el sindicato que aglutina a todos los empleados del sector de la salud. Don Miguel Mejía, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, buenas noches, le escucho perfectamente, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Don Miguel Mejía, el viernes conversamos con usted, don Miguel, en el noticiero Hoy Mismo, y usted informaba a nivel nacional sobre unas actividades que iba a desarrollar el Citramedis, es decir, todos los sindicatos de la salud a partir de mañana lunes, en centros de salud y en hospitales públicos. Actividades que tienen que ver con medidas de protesta y de exigencia por el tema de nombramientos de personal de salud que estuvo o que ha estado en la lucha contra el COVID en primera línea, y además el pago de salarios atrasados de enero, febrero y lo que va de marzo. Entiendo que a última hora se ha tomado una decisión que implica que se suspende la actividad de mañana, don Miguel. ¿Usted lo podría confirmar? Sí, efectivamente es así, licenciado. Nosotros pertenecemos a la Central General de Trabajadores y el compañero Daniel Durón, que es su secretario general, se ofreció de mediador en este conflicto laboral y él ha logrado que mañana nos sentemos a dialogar con el titular de la Secretaría de Salud, eh, aunque sea bajo amenaza, porque aceptó el diálogo, pero también a la par emitió un comunicado que es muy amenazante, ¿va? Vamos con una espada de Damocles. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, nos hemos hecho en la lucha, ahí nos hemos forjado y no nos amedrenta ningún tipo de estas situaciones. Eh, bueno, mañana esperamos obtener resultados, esperamos tener ya claridad sentados en una mesa de diálogo respecto a la aplicabilidad que se le va a dar a este decreto que es contrario a la ley. Un momentito, Aquí, solo para ahondar un poco en detalle, don Miguel. Se suspende la actividad de mañana que consistía en suspensión de labores por 3 horas y algo que ustedes tenían planificado para el resto de la semana, que iba a ir incrementando la presión a las autoridades por los nombramientos y el pago de salarios. ¿Está suspendida toda esa actividad? Efectivamente, licenciado, y que es oportuno que hablemos a esta hora, porque su programa es visto a lo largo y ancho de nuestro país, también fuera de las fronteras patrias. Y efectivamente esto nos sirve para comunicarle a los compañeros que mañana transitoriamente quedan suspendidas las medidas de presión, esperando que en esa reunión pues logremos un acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud. De no ser así, pues entonces activamos esto nuevamente a partir del próximo martes. Momentito, don Miguel. ¿Mañana a qué hora y dónde se reúnen y quiénes con el ministro de Salud, el doctor Mateu? Bueno, él nos ha convocado mañana en la Secretaría de Salud a la 1:30 de la tarde. Ahí estaremos presentes. Vamos con toda la expectativa, con toda la fe. ¿Quiénes van, don Miguel? Bueno, va el titular de la CGT, el compañero Daniel Durón. Su servidor iría como secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras. Entiendo que vamos a ir los que dirigimos los sindicatos que pertenecen a la federación y iría obviamente Citramedis en esta comitiva que esperamos que mediante el diálogo amplio y civilizado y razonado también podamos encontrarle una salida pues a este problema laboral que lo vino a precisamente esto lo vino a complicar el acuerdo, la iniciativa de ley que sometió en el Congreso Nacional el diputado Sandoval. Entonces, esto lo vino a complicar y eso le quería manifestar que esta iniciativa de ley no va coherente con la ley, porque para ponerla de acuerdo con la ley habría que derogar artículos, desmembrar el Código del Trabajo y desmembrar la Constitución de la República. Pero esa es la clase política que tenemos en nuestro país y yo creo que de repente van a salir diciendo que hay que quitar el Código del Trabajo. Don Miguel, ¿qué espera usted mañana de la reunión esta a la 1:30 con el secretario de Salud? Dígame 1, 2, 3, ¿qué es lo que espera puntualmente? Bueno, lo que esperamos es respuestas categóricas.
a lo que nosotros le estamos planteando, que es de darle certidumbre a los compañeros que están bajo la modalidad de contrato y quedan excluidos en esta iniciativa de ley que introdujo el diputado Sandoval, porque aquí hay un manipuleo, licenciado. Sí, pero cuando me dice usted que van que quieren darle certidumbre al personal por contrato, ¿qué significa eso? O sea, sea un poquito más puntual, más exacto, para que todos podamos entender, por favor. Bueno, manifestarle que, por ejemplo, vaya, el personal de la morgue está excluido. Entonces, ese personal consideramos que es una total injusticia. Que quede fuera de los nombramientos para el personal de primera plaza, de primera línea. El personal de lavandería, licenciado, que es el que manipula todos los desechos de los hospitales en cuanto a ropería. Consideramos que también es un acto de grosería también haber sido excluido. Tenemos los técnicos. Personal de lavandería, técnicos, trabajadores sociales. Sí, trabajadores sociales. Bien que yo he visto su programa bueno, siempre lo he visto, pero más me he inclinado a verlo durante la pandemia. Y usted ha estado hablando de la atención primaria en la salud. Y mire que en esto van excluidos los compañeros técnicos en salud ambiental y los auxiliares de salud ambiental. Sí. Sin esto no se puede aplicar la atención primaria en salud y van excluidos. Entonces yo creo que aquí tomaron decisiones diputados que no conocen nada del sistema sanitario de salud y consideramos que en eso pues faltó bastante socialización de esta iniciativa de ley. Bueno, el asunto es que el primer gran acuerdo que usted espera es que esa gente que quedó excluida de los nombramientos para personal de primera línea sea incluida. Okay. Ese es el número uno. Y luego entonces, lograr su nombramiento y luego que le paguen al personal de primera línea. Bueno, y al personal de salud en general, porque le deben enero, febrero y marzo. Estamos, ¿verdad? Por supuesto que hay una deuda también. Muy bien, muy bien. Y el sistema sanitario también anda dando serios tropiezos de tal forma, licenciado, que hay hospitales que ya la comida no la están dando. Sí. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay material médico quirúrgico. Hay una crisis total. Entonces creemos que el discurso que nos ofrecieron en campaña electoral, que nos dijeron que el sistema sanitario iba a ser recuperado para beneficio del pueblo hondureño, hasta estas alturas no hay un tan solo viso de que esta situación se pueda estar dando. Bien. Don Miguel, le agradezco que haya aceptado esta comunicación con el noticiero. Espero sinceramente que se logran estos acuerdos mañana, a partir de mañana, con la Secretaría de Salud, pero por el momento quedan suspendidas estas medidas de presión. Muchas gracias, don Miguel Mejía, es el presidente del Citramed. Muchas gracias, don Miguel. Gracias, licenciado, y de corazón también nosotros deseamos que haya un acuerdo, porque a nosotros lo que menos nos interesa es conflictar el sistema sanitario del país. Muy bien. Gracias, don Miguel. Vamos a una pausa comercial en el programa, pero cuando regresemos estaremos conversando con el señor secretario de Salud, el ministro de Salud, el comisionado general, don Ramón Sabillo. Ya volvemos. Continuamos con 3030. Gracias a... Muy bien. General, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y bienvenido a Honduras también. Muchas gracias, sí, doble. General, ¿cuánto tiempo estuvo fuera del país? Yo estuve 6, iba sobre los 7 años. Sobre 7 años. Claro, de estar allá. No, nunca me quedó claro, siempre cuando usted era el director de la policía y todo, teníamos entrevistas con usted aquí en el noticiero, hoy mismo sobre todo. General, nunca me quedó claro por qué salió del país, por qué tuvo que salir del país. Bueno, la realidad es que nunca se me manifestó en mi salida y por qué se me pedía una renuncia. Cuando usted hace las cosas bien... Es que usted le pidieron su renuncia como director de la policía. Así es, señor. Sí. En el tiempo del gobierno del presidente Hernández. Exacto, bajo la administración en la Secretaría de Seguridad del señor Corrales. Ah, de don Arturo Corrales, sí. ¿A usted le pidieron la renuncia? Claro que renunciara, entonces no es un... Sí cabe con la renuncia cuando, bajo ciertas circunstancias, que uno puede hacer algo malo o también por salud. Claro. La tercera es por alguna decisión judicial que lo aboque a una situación de esta, pero ninguna de las causales cabía. Y vea que eso es contrario a mi honor también, porque usted cuando hace las cosas buenas, sobre todo en una institución de justicia, que es el primer escalón de justicia, la Policía Nacional es el primer operador de justicia, que conlleva 2 temas
fundamentales, que es la protección de todo el pueblo hondureño, más los cumplimientos en el sentido de la ley. Todos los mandatos y todas aquellas, somos los encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, me parece que mi rendimiento no tomaba ninguna causales para ser removido. Entonces, nosotros doctrinariamente en nuestra academia de policía, la NAPO se nos enseñó honor. Y solo renuncie, ¿por qué? No me explican por qué, razón. Entonces, no, mira, entonces, honestamente, se lo voy a decir ahora, creo primera vez lo manifiesto públicamente. Yo dije que preferiría la muerte antes que renunciar. Y nosotros tenemos otra cultura organizacional que se nos comunique un relevo. Era lo correcto. Si a mí me comunica un relevo normal, yo lo hubiera aceptado, porque esa es la estructura, no renunciar. Porque usted sabe, dentro de las Fuerzas Armadas, ¿qué significa renunciar al combate en es traición a la patria? Entonces yo lo consideré como que me estaban abocando a una trampa, que yo quedara traidor ante el pueblo hondureño. Y yo no, estaba haciendo las cosas bien. El pueblo creo que se sintió, vio los resultados también, tanto en materia de orden público, mejorando la institución, estaba dando los resultados que la población quería, y también asistiendo a los otros operadores de justicia, en este caso a la Fiscalía y al Poder Judicial, había muy buena coordinación. Entonces, ¿por qué? Entonces, habían otros temas de fondo, realmente, con la captura de los señores extraditables. Ustedes lo supieron, usted lo vio desde el Negro Lobo hasta el H y otros que ya estaban en camino, ya por concluirse. Eso creo que fue el tema de fondo. Y no podía, bajo las circunstancias, verme, abocado a que yo, un acto de cobardía, renunciara a un escenario donde la población demandaba más condiciones de seguridad. ¿En algún momento le dijeron a usted por qué tenía que renunciar? No, nunca. Solo le dijeron, señor, usted tiene que renunciar. Sí, irse para su casa. Que presente la renuncia. ¿Y se va para su casa? Sí, ya queda fuera del cargo. Queda fuera del cargo. Aunque no saliera de la institución, pero quedaba fuera del cargo. Ah, ya. Pero ¿por qué? Claro. Ese, como y dice usted dijo, prefiero morir que renunciar. Prefiero la muerte que renunciar. Y cuando usted dice, prefiero la muerte que renunciar, ¿cuál es el mensaje ahí? El mensaje es que una persona que está dedicada, como le dije, hice el parangón con el mandato castrense que se nos, en un escenario de guerra, abandonar el campo de combate es traidor a la patria. O sea, general, que usted, si se hubiese mantenido en el cargo, corría el riesgo de que lo mataran. Bueno, eso siempre estuvo en la escena, sí. Siempre estuvo luchando con ese factor. Sí, pero depende de dónde. No, yo le decía el honor, por mi honor. Sí. Yo no prefiero, no podía aceptar esa condición. Ya. ¿Pero usted temió por su vida en algún momento? Yo sabía que conlleva los riesgos, las amenazas, fueron una constante. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿Usted logró identificar de dónde venían esas amenazas? Había el crimen organizado, era la mayoría. El crimen organizado. A raíz de las capturas y ciertas posiciones que guardaba en materia investigativa también. Claro. Pues tendría que a los grupos criminales diversos, drogas, extorsión, maras y otras estructuras de crimen organizado de menor, pero que sí tienen un poder criminal. General, ¿y ese crimen organizado al que usted se refiere y que usted estaba golpeando fuerte cuando usted estaba al frente de la policía, logró penetrar en algunas estructuras del gobierno? Claro, eso es el problema de que de un poquito atrás ya las instituciones públicas comenzaron a ser permeadas. Y no sé si se acuerda usted el gasolinazo, que era un contrabando de combustible puro. Tal vez se ve de una forma que la evasión y la evasión fiscal sea un tema económico nada más, sí. Pero hay otros temas de fondo ahí. Entonces también el pasaportazo que conllevaba una estructura criminal de fondo también, para mover algunas estructuras criminales, usando el Estado. Y también otros temas como el tráfico de armas,
que se estaba investigando. Y otro, el tema corrupción en aduanas. ¿Se acuerda? Sí. Que fue Honduras estaba bajo la condonación de la deuda y trabajando con la recaudación fiscal tenía que alcanzar un techo de recaudación para ser beneficiario de esa condonación de la deuda. Entonces, en dos de los temas, en pasaportes y tema de armas, es crimen organizado. ¿El Entonces, narcotráfico se ha metido al Estado, a las instituciones del Estado? Claro que sí, eso está... ¿Eso de que hemos sido un narcoestado es cierto, general? Bueno, deduzca usted, un expresidente bajo el proceso judicial en Estados Unidos. ¿Qué le indica eso? Señores diputados, políticos, entonces, que siempre tenían cargos públicos, entonces eso le da un pie a usted de que es realidad. Fue una realidad. Pues hoy en este nuevo escenario, pues es lo que debemos de cuidar. Sí. Usted me decía que los golpes más fuertes que usted estaba dando como director de la policía días antes o semanas antes de su salida era con la captura de extraditables. Correcto. Bueno, ¿usted cree que a esas capturas de extraditables, que por esa captura de extraditables que usted lideró como jefe de la policía, director de la policía, le pidieron la renuncia? Sí, ese tiene que ser el fondo, porque no vio otra causal. O sea, ¿estaban aliados con ellos? Bueno, lo está demostrando los juicios, no lo digo yo. Usted escuche los juicios. Sí. ¿Cierto o falso? Ahí está demostrado con una investigación sólida y firme que nosotros la teníamos también y le estábamos trabajando en común. O sea, que el tiempo al final, general, después de estos 6, casi 7 años que usted no estuvo aquí en el país, les dio la razón. Así es, y son juicios reales, condenas reales, y entonces eso confirma que esa fue la tesis. Y bueno, y se menciona en un juicio también el compromiso de mi institución como parte del cumplimiento de una banda criminal. Eso está escrito en el juicio. Entonces de ahí viene mi institución. O sea, no tengo que decirlo, sino que ahí está en el juicio, expresado por un diálogo que tenía el señor Ardón, Alexander Ardón. Ahí está expresado en el juicio de Nueva York. Entonces, eso fue una situación que venía de Guzmán Loera, alias El Chapo, que era una promesa y que yo la estaba afectando y que me iban a quitar del cargo. ¿El Chapo? Eso es escrito. ¿El Chapo vino aquí a Honduras? Sí, vino. Vino él y varios enviados. También porque hay otros mecanismos para cuestiones menores, venían, pero representantes o otras estructuras otros soldados, digamos, en materia de la mafia. ¿Y con quiénes se reunían esta gente? ¿Con quiénes se reunía el Chapo aquí en Honduras? Bueno, ya saben, los actores de interés, y eso pronto lo va a saber la justicia en juicio. La población cuando se manifiesta en el juicio, perdón. ¿Cómo lo hace sentir esto a usted? Todo esto que pasó ahora como ministro de Seguridad y que recibe usted el reconocimiento de la población, sobre todo en estos 28, enero, febrero, marzo, ¿qué? 2 meses de estar al frente de la Secretaría de Seguridad. Sí, ¿Cómo lo hace sentir a usted? Cerca de los 2 meses. Sí, señor. Entonces, no, me hace satisfecho porque la ley se cumplió. O sea, un investigador o un policía cristaliza su caso hasta cuando se consuma la sentencia condenatoria. Hasta ahí es un éxito. Pero cuando este tema, esa condena, tanto para el policía, pero también es para la población, cuando mira justicia y cree en sus instituciones. Entonces no solo hay que ver el éxito que yo pueda tener, satisfecho sí, pero me alegra otro hecho más. Gracias a Dios que la población lo reconoce y está satisfecha, y muchos de ustedes, periodistas y todos los sectores de la población me lo dicen. Entonces eso da la certeza de que es el camino correcto que nunca deberíamos abandonar. Y se generan muchas expectativas, como usted entenderá, ¿verdad, general? Pero claro, ya mañana van a pedir otro escenario. Sí, claro. Y una de las cosas que se colige de ahí es que tenemos que cuidar nuestras instituciones públicas. Son para el servicio. Su salida entonces, general, ahora lo entiendo, se debió a una especie de represalia por usted estar capturando a los extraditables. Correcto.
Es fuerte eso. No, es fuerte, sí, es que eso... y usted me decía la pregunta de las amenazas a muerte. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, eso digo, conllevaba por ese supuesto, riesgo. por supuesto. Pero todo policía debe tener la convicción de que eso va a ocurrir. Las amenazas van a ocurrir. Los cuidados que uno debe tener son los otros, una vida más privada de vida pública, Claro. incluso privada de vida familiar, Claro. movimientos restringidos y otra serie de cosas que uno tiene que cuidar. Riesgos que son razonables derivados de esas estructuras criminales. Que obvio, imagínense que uno de los delitos de crimen organizado y que se desprende la razón del crimen, de la droga, el tema de droga, es que uno de los delitos de crimen organizado es el dinero, ¿verdad? Y está lavado. Entonces, cuando usted une eso, hay un mundo de dinero, empresas, y usted se ve frente a un poder con recursos ilícitos. Y si usted une esos recursos ilícitos delitos de sangre, dinero de sangre, del crimen de la droga, en este caso, y otros delitos, ¿va? Pero cuando une esos recursos con la autoridad pública, el funcionario que cumple la ley se ve en un estado de indefensión, porque le aplican la violencia de Estado. No se llama violencia de Estado. Todas las instituciones se huelgan contra él. Usted yo fui citado y libré 2 juicios más y tuve que pagarlos de mi bolsa. Sí, eso no, hasta ahora lo hago público. ¿Usted lo citaron? Sí. ¿De dónde lo ¿Se citaron? acuerda cuando yo comparecía al Ministerio Público? Sí. La siguiente era la citatoria para comparecer a un juicio. Se me citó. ¿Y de qué lo estaban acusando? No sé de qué me acusaban. ¿Lo acusaron? En ese caso no sé, pero la otra era me querían extinción de dominio sobre mi casa. Una casa que yo pagué por 20 años. Entonces, y otras 2 ahí, que no vale la pena, porque ¿cómo va a creer que un juicio en un folder es una hojita de papel con un par de rayas y citado a un juez? Eso no es un juicio para mí, para nadie. Pero Y salió entonces, bien de todo eso. porque me fui. O sea, Porque que está si eso ahí todavía. Porque yo me defendí en libertad. No, ya está. Ya está. No, uno no prosperó, ni tan siquiera entró, Hombre. porque no tenía ni la calidad de proceso. Otro sí fui citado, y eso parte con otra coyuntura especial. Claro. La coyuntura especial es que habían 2 o 3 amenazas de muerte. Entonces, especialistas del sistema, en el sistema, y gente calificada, no gente que oyó algún rumor por ahí. Cuando 3 personas le dicen lo mismo, que no se conocen entre sí, le dicen lo mismo, entonces uno dice, cierto, me citaban hechos concretos. Entonces, no, aquí hay una conspiración para mi muerte, y una forma de control es el control judicial. Entonces, si instituciones del Estado participan o conspiran contra un ciudadano, ese hecho se va a producir tarde o temprano, porque le controlan la vida, le controlan instituciones públicas, y le tiran otros detalles, como cerrarle la banca, no la banca, sino el movimiento financiero de uno. O sea, es una asfixia total. Entonces, cuando uno se ve ahí, en un momento lo llevé al máximo nivel hasta que dije, esto es concreto. Entonces, una decisión de 5 minutos fuera del país. Y a saberlo hacer también, que es otro arte. Sí, a mí se me supieron que yo estaba fuera del país hasta que yo llamé a un noticiero de un colega suyo y le pedí que no publicara mi nombre, pero él dijo, no, mi número, pero él dijo que yo estaba fuera del país. Pero bueno, eso me llevó ya eso fue un mes y fracción después. Entonces, hasta ahí pude estar más tranquilo con mi familia. Pero qué historia esta, general. No, realmente... es difícil, pero... Absolutamente. O sea, porque usted me está diciendo, o sea, el crimen organizado y adentro instituciones conspirando contra usted y contra lo que se estaba haciendo. Así es, para dejar nulificar cualquier esfuerzo de las otras instituciones que estaban trabajando, luchando contra, hacía un desbalance ahí,
o sea, una parte de esa misma institución destruye el trabajo de los buenos de la misma institución. Y eso es una situación de que hay que luchar todo. Y se lucha en la policía, se lucha en la Fuerza Armada, se lucha que entró en escenario a raíz de las políticas del señor presidente. El Ministerio Público no es la excepción. Y también Banca y Seguros, el Poder Judicial, y habían otros segmentos que estaban filtrados. Por eso me pareció haber escuchado durante el operativo aquel donde se detuvo al expresidente Hernández, y usted me puede corregir si fue equivocada esa percepción, esa impresión, que él le dijo a usted que si esa detención de él se trataba de una venganza de parte suya. No, él no me lo dijo. Ah, ¿no se lo dijo? No me dijo nada de eso. Okay. Porque él, si usted pudo ver, bueno, tal vez antes de eso se le mostró la orden de captura a sus equipos de abogados. Entonces la leyeron, la analizaron y no, es cierta, correcta, y entonces él salió, pero como precedía de otras operaciones policiales previas, entonces le mostramos la orden de captura, él aceptó el equipo de abogados, y así, en esa forma salió. Lo único fueron otros términos que él utilizó hacia mí. ¿Qué términos, si es posible? Sí, cuando vino. Y yo le dije, usted lo sabe, le digo. Él era presidente todavía. Entonces, eso fue, y le dije que le íbamos a aplicar los procedimientos que mandaba a leer. Esto es la lectura de sus derechos, que tenía derecho a llamadas, y que firmara y también el registro personal. Y luego el tercer elemento, que es la inmovilización que se le aplicó por efectos de seguridad, tanto de él como el equipo que realizó de la Policía Nacional, que realizó esa función policial. ¿Cómo es su relación actualmente con el Poder Judicial y el Ministerio Público? No, nosotros tenemos coordinación y tenemos ahora mismo algunas reuniones para tratar algunos temas y abordarlos, porque no podemos dejar al pueblo pues bajo un status quo que le afecta. Tenemos que mejorar ciertas condiciones, y estas son las relaciones con todos los operados de justicia, que es la Secretaría de Seguridad, Fiscalía y Poder Judicial. Entonces tenemos que mover una relación de coordinación y mover algunos aspectos que impedían proteger o efectuar ciertos procedimientos legales en materia de seguridad ciudadana. General y señor ministro de Seguridad, cuando se habla, por ejemplo, y trasciende que en operativos de la policía se captura una persona solicitada en extradición a Estados Unidos, y antes de que se oficialice su nombre y todo lo demás, hay mucha especulación alrededor de quiénes podrían ser. Y se mencionan nombres en las redes sociales. Usted ya sabe cómo funciona esa cosa, general. Y aparecen fulano, sutano, mengano, exfuncionarios de gobierno, pueden ser hasta expolicías o miembros de las Fuerzas Armadas. Yo quería preguntarle a usted, dentro de esas, no sé si son 30, 31, no sé cuántas son órdenes de captura que tiene la Secretaría de Seguridad para proceder, ¿hay realmente funcionarios o exfuncionarios, quisiera decir más bien, exfuncionarios entre estas órdenes de captura? Hay una serie de personas. La verdad que eso de Estados Unidos, en este caso, u otros países, porque tenemos de otros países también, pero cada país hace un planeamiento estratégico de los procesos en sus respectivos países. Entonces va dando conforme la priorización o el esquema que ellos tienen diseñado para concluir con sus casos. En este caso, pues, hay otros eslabones que se van articulando, los van pidiendo y se va cumpliendo. Entonces, conforme van llegando, uno los va resolviendo. Bueno, imagínense el caso del señor Toquiro, de 2014. 2014, estaba esa orden de captura. Exactamente. Entonces, que nunca llegó a mis manos. ¿Usted estaba en 2014? Sí, yo estaba en el 2014. ¿Y no llegó pero nunca me llegó a mis manos. ¿No llegó a la Secretaría de Seguridad? No sé. Bueno, la Secretaría, es que usted estaba director de la policía. Director de la policía. Claro. Sí, ahí no podía. O sea, pudo haber llegado a la Secretaría de Seguridad, pero no al director de la policía, quien es el que la debe ejecutar. Sí, llegó al país en esa fecha y entonces no me di cuenta. No se pasó. Sí, lo entiendo perfectamente. Sí, porque estaban priorizando en las otras. Sí.
en las capturas de los extraditables. Ahí fue una... Déjeme decirle que el problema que para contestarle a los funcionarios es que sí habían funcionarios. Bueno, usted lo sabe. Los juicios son... En Estados Unidos lo dicen. Entonces, pero desde el punto de vista de acción de la Policía Nacional, una vez que obtenida las órdenes de captura, uno tiene que priorizar cuáles son las capturas más. Y usted lo va a saber, un punto que le voy a dar. ¿Desde cuándo funcionaban estas estructuras criminales? 2000 y fracción para hacia arriba. Y ya a esa fecha ya tenían prácticamente cierto control, incluso las instituciones públicas. Y recuerde que, y lo voy a decir aquí, cada vez que una estructura criminal es desmontada, hay otro que la reemplaza. Y puede ser violenta, puede ser arreglada, pero lo importante es que el Estado tiene que intervenir y darle lectura a eso. Así como usted da lectura para su programa, también uno debe analizar estratégicamente esas condiciones que se van a dar y que no vayan a afectar a la población. Le hago la pregunta más directamente. ¿Hay exfuncionarios o políticos de alto nivel dentro de las órdenes de captura solicitados en extradición que la policía va a ejecutar? No, mire, lo que le puedo decir, no puedo puntualizar en ese tema, pero yo lo que le puedo indicar con contundencia es que si un expresidente ya fue capturado, un exdirector de la policía fue capturado y otra persona de menos implicancia fue capturada, el mensaje es: de la que venga se va a cumplir. No puedo por implicación decirle en este programa a algunos, pero le voy a decir que en las redes están equivocadas esos nombres que se dan, ese morbo, o a veces afectan a ciertas personas, pero afectan en pocos casos a las operaciones policíacas, pero uno se guía por la concreción de una orden de captura, que es la resolución emitida por un juez. Entonces uno por ahí se guía. No esos redes no son, pues eso sí se las puedo descartar, no que no hayan sino las redes. O sea, lo que dicen en las redes, los nombres no están ahí. Los nombres no están ahí. ¿Cómo se explica usted que, por ejemplo, el caso este de Toquiro, es un señor salvadoreño, tiene doble nacionalidad, Sí, tiene, creo, ¿verdad? sí. Salvadoreño, hondureño. El señor Bonilla, exdirector de la policía, que eran solicitudes de extradición de captura que ya estaban pendientes. Sí, hace algún Bonilla tiempo. era mayo del 2021. ¿Cómo se explica que no se hayan procedido y usted vino y en 2 meses ya? Bueno, esas son las situaciones por eso le decía de la eficacia y se lo decía con la captura desde el Negro Lobo hacia los otros. Todas las estructuras principales. ¿Cuántos extraditables capturó usted? Bueno, eran 9 y dejé encaminado 4 ya concluidos. Sí. O sea, porque como le dije, le apunté, una investigación de un delito y llevarlo hasta la emisión de una captura es una fase muy importante en el proceso. Entonces, llevarlo hasta ahí ya es un éxito. Claro. Y ya los expedientes estaban concluidos. Entonces, le dije, antes de que continúe, le metemos tijera. O sea, usted, quiero decir. Exactamente, sí, antes de que pase a otra cuestión. Y usted sabe que solo estuve 11 meses también en la dirección. Normalmente el periodo de un director de la policía es... eran 3 años. 3 años. Sí. Apenas 11 meses, ni el año siquiera. Y entonces, con las condiciones que eran históricas. Sí. Y le mencionaba estructuras de 14 años. ¿Y por qué nadie había hecho nada? ¿Y por qué no se desmontó estructura? Y otra cosa, que venía de deshacer otra estructura. Venía de deshacer otra estructura del narcotráfico y que ya estaba penetrando también, que es la estructura de Paico, García Montes, Coqui Echeverría, todo eso, Coqui Ramos, perdón, y otra, familia Montes intervenida. Sí. Allá, entonces, venía de tratar esa y abordar la nueva. Sí. Hoy, 6, 7 años después, estamos peor con el tema del narcotráfico en Honduras, penetrando en las instituciones, a la sociedad en general. Bueno, yo diría que es un fenómeno a nivel mundial. De hecho, si usted toma
un termómetro midiendo la economía y el lavado de capitales en el mundo, usted va a encontrar un crecimiento en todas. Y sobre todo Latinoamérica tiene todos los países de América, perdón, desde Canadá hasta la Patagonia, tiene un fenómeno de esa naturaleza. Y el crecimiento es en el mundo. Entonces, todos los países tenemos que luchar con el fenómeno. Claro, afecta a las economías más, con unas economías más precarias, se podría decir, y sobre todo a nosotros. Puntualmente, pues nos afecta porque, imagínense, pasar de una deuda de 3.000 millones, pasar a 17.000 millones en un corto plazo, entonces eso hay debilitamiento socioeconómico, hay pérdida de empleo en nuestra población. Entonces, eso afecta gravemente. Entonces, eso es terreno fértil para que penetre el crimen organizado y sobre este tema de las drogas. Vaya, un indicador sencillo es 72-73% real de pobreza. Y antes no estaba ese indicador. Hace 12, 13 años. 13 años. Entonces, ¿cómo es? Segundo, ¿cuándo usted había visto, por ejemplo, plantaciones de cocaína, plantas de coca? Sí, el viernes me llamó la atención eso. Hicieron un operativo impresionante. Creo que fue en Colón, ¿verdad? En Colón, sí. cerca no sé de... cuántas plantas de... y en Dalí también. Sí, de cocaína era eso, ¿verdad? Cocaína, ¿sí? Entonces, desde el Caloide, plantaciones en Colón y plantaciones en El Paraíso, en Trojes. Y hay otras por ahí. Pero bueno, pero si usted ve, antes usted no podía... ¿Y laboratorios de procesamiento? También, cada uno con su laboratorio. A cada uno con su plantación y laboratorio. Y laboratorio, para procesar y todo lo el alcaloide ese y sacar la pasta base y luego transformarlo. O sea que ahora no solo aquí es paso, sino que aquí es producción también. Exactamente. Entonces el fenómeno creció en nuestro país, ha crecido en México, crecido en Estados Unidos y en Sudamérica, que ha sido un semillero. Le preguntaba sobre el expresidente Hernández y usted sabe que, por ejemplo, la gente del Partido Nacional, la ex primera dama, han cuestionado de que se le han violado los derechos humanos y esas cosas. Yo quisiera que usted nos explicara en qué condiciones está el expresidente Hernández. No, él está en su lugar de reclusión. Es claro, con los límites, porque así lo manda la ley del reglamento y la ley del instituto. Nosotros estamos llevando a cabo ese y se lleva en legal y debida forma. Claro, usted va a comparar como siendo un presidente en las condiciones que vive, en su vida normal, pasar un contexto de encierro, con guardias ahí que están pendientes, con los anillos de seguridad, pero en ese espacio se le da todo no comodidades, pero sí que... ¿Lo básico? Dignamente, lo básico, para que sea dignamente tratado como una persona y que realmente en este caso él está, pues todavía no ha sido juzgado, entonces pero está con las condiciones de internamiento y tiene que tener restricciones. Entonces pasar de un ambiente de libertad en un espacio grande, imagínese un presidente, pasar a un contexto de encierro aún sumamente reducido, es sumamente difícil para él. Claro. ¿Él recibe visitas? Claro, el reglamento lo permite. ¿Cualquier persona puede irlo a visitar? No, cualquiera no. La familia sí, esto es la esposa, sus hijos, sus hermanos. Hay una programación de que pueden llegar, sobre todo darle la hora de sol también. Pero personas particulares sí podrían visitar, pero tiene que ser sujeto, sobre ellos hay 9 requisitos que deben de cumplir. Entonces, que sumamente... y el otro tema son sus abogados, que lo pueden visitar. Claro. Y también lo han visitado las instituciones de derechos humanos para que vayan a certificar que eso está siendo correcto. ¿Una hora al día sale de sol? De sol, una hora de sol. De sol se establece el reglamento. ¿Y eso implica salir allí de la habitación y...? Tenemos un lugar seguro designado. Ah, ya. Sí, a él le gusta también ejercitarse y eso aprovecha para... La defensa del expresidente Hernández presentó el recurso de apelación que se permite en estos casos cuando el juez natural concede la extradición.
Y luego entiendo que esta semana, no sé si entre el martes y miércoles, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia va a decidir si procede o no, si acepta o no el recurso de apelación. Sí. No todos los solicitados en extradición y que el juez le ha concedido la extradición han presentado este recurso de apelación, pero todos los que lo han presentado, todos el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo ha rechazado, o sea que la extradición finalmente se cumple. Sí. No pensaría yo que podría haber algo diferente. ¿Qué esperaría usted? No es difícil, como usted dice, la estadística lo dice que de otros casos tratados dicen de que nos indican que va a ser, le van a confirmar la salida, van a desconocer, bueno, en este caso no van a aceptar la apelación y ahí el señor magistrado, juez natural que está conociendo el caso, va a determinar el procedimiento que se les ha aplicado a todos, que es darle curso a la extradición en su etapa final. Sí. General, entiendo que ya esa parte del traslado depende de la Secretaría de Salud y las autoridades de seguridad. Sí. Perdón. Y gracias por decirme doctor al principio. Sí, también, que mire que también esta pandemia a mí sí que me tiene del voladero. Yo no sé no se preocupe, como antes estaba en el tema de salud. Sí, también, mire que, bueno. General, disculpe por eso. Le decía, ya queda en sus manos el traslado hacia Estados Unidos, quiero decir. En este caso, pues, lo coordinamos. Sí. Y ¿Con quién lo coordina? La entrega y las actas que se hacen. ¿Con quién lo coordina esto? Hay unas personas del sistema penitenciario y mi persona que tendría que... ¿Pero esto con quién? ¿Con la DEA? Pero el traslado ¿Sí? es nuestro. El traslado es nuestro hasta ser entregado al personal norteamericano en tierra hondureña. Es decir, Sí. cuando usted dice el traslado hasta... X lugar de Honduras. Hasta Honduras, donde lo recibe la gente de la DEA. Exactamente. Y así después es. se montan en el avión y se lo Así es, ya va. es una vez que intercambiamos firmas Sí. y documentación, llenada el expediente respectivo, entonces concluye y se entrega. Una vez que se confirme o se confirma la extradición, ¿cuánto tiempo más o menos pasa para hacer esa entrega ya a la DEA y que salga hacia Estados Unidos? Ya ese es corto un tiempo, por lo general son breves esos tiempos, 3, 4 días, 5 días lo máximo, que en los otros casos los he observado. ¿Cómo lo hace sentir usted esta situación? Bueno, triste por una situación, triste en el sentido de que las instituciones públicas deberíamos ser las mejores y conocer los casos de justicia, ¿verdad? Entonces, pero también que nosotros deberíamos fortalecer esa institución a llevarla, que sea garante de la población, que la población, su pueblo, confíe en sus instituciones. Por eso es mi tristeza. Y la otra, justicia, y segundo tema, perdón, es que nosotros deberíamos hecho justicia. ¿Verdad? Pero como lo explicamos, era un sistema difícil, ¿verdad? Porque era mucho más complejo, trascendía al tema de justicia. Entonces nos vimos pues compelidos a ir y otro estado, en este caso Estados Unidos, afectado por esta, imagínense, 500,000 kilos de coca, es sustantivo Sí. en los daños a la salud de la población norteamericana. Claro. ¿Cuántas solicitudes de extradición tiene usted en sus manos de captura, de extraditables? Sí hay cerca de, creo que estamos haciendo todavía, escarbando a ver dónde en duro, a ver dónde las encontramos. Pero sí tenemos alrededor de 28 por ahí. Sí. Porque me decían el otro día que entrevistaba al portavoz del Ministerio, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, me decía que creía que eran como 32, pero que entre ellos había algunos que se habían entregado ya, otros que probablemente habían fallecido. Hay otro que está sé. capturado y que no se ha ejecutado. Eso me llamó la atención, que creo que usted lo manifestó. Es una persona que está ahí. Que lo capturaron, pero no lo extraditaron. Sí, pero es por otro delito menor, no es con relación a este caso del narcotráfico. Y entonces ahí está, pero creo que en estos días se va a entregar también. O sea que el trabajo, como le decía, es complejo, hay que andar investigando. Y no solo eso, mire, a usted, general, no solo ese trabajo de andar buscando los extraditados y el tema de la seguridad de la ciudadanía, sino que ahora usted creo que va a manejar maras y pandillas.
el Ministerio de Seguridad. Permíteme, el tema de la seguridad en el transporte, el tema, bueno, de los centros penales. Así es. El tema de la, no sé si la dirección de inteligencia también, ahora la Sí, policía hay lo va a un, manejar. policía, hay un policía a cargo ahora. Sí, la dirección de inteligencia ahora está en manos de la policía. Claro, sí. Bueno, delitos comunes, extraditables, protección de altos funcionarios. Así es. ¿Cómo va a hacer usted con todo eso? No, no es que lo va a hacer, lo estamos haciendo. El problema es que tiene la pelota en su mano, perdón, en su pie y tiene que resolver. Sí. Y está en el área penal que decide todo el partido. Sí, sí. Entonces, bueno, va a hacerle una. Pero es que para eso un necesita parangón. usted logística, presupuesto, Claro. personal, o sea, no es Claro, fácil. mire, no es fácil, no es fácil. No, no lo porque es. tenemos un presupuesto raquítico que todavía está siendo descubierto, si le puedo valga una antropología económica para descubrir ese presupuesto. Una que llamamos medicina, una Sí, auditoría forense. Auditoría forense, Sí, como sí, se sí, dice, sí. pero yo digo antropología porque Sí, hay que andar hay que ir escarbando y todo por eso. todos lados. Sí. Entonces, es difícil sin recursos. ¿Dejaron ahí sin recursos la Secretaría de Seguridad? Sí, solo en talento humano ahí tenemos que ir sus salarios, partida de salarios, que tenemos que es lo principal. Ir con el rubro movilización, que es combustible, y también va con las patrullas, porque un gran porcentaje son alquiladas. Que bueno, pero funciona el sistema, o sea, eso no debe preocuparnos. Lo que preocupamos es el pago. Claro. El pago. ¿Y la tasa de seguridad? También ahí está la tasa. ¿Funciona pero, eso? Sí funciona, pero el problema es que hay préstamos a 7 años, 157, bueno, una cantidad, sí creo que 5 millones de dólares, creo, como a 7 años, y hay que pagarlo. Entonces ya imagine el resto de la recaudación. Claro. Yo pienso que en este caso, Edgardo, y lo hemos hablado con muchos sectores, he andado hablando con algunos sectores, y ellos muestran esa preocupación sobre el tema tasa de seguridad. Claro. Entonces, la decisión de la señora presidenta es que esos recursos, los que se vayan totalmente a la seguridad ciudadana. Sí, porque esa tasa de seguridad, tenía apuntado yo aquí por algún lado, general, esa tasa de seguridad estaba siendo utilizada para, bueno, armas, municiones, el tema de las patrullas, el pago de salarios del personal, creo, también, ¿no? Sí, de cierto Pero también personal. se enviaba a inteligencia, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas, ¿así es? Sí, se sí. distribuía en varios entes. Y otras cuestiones, porque son vinculantes, ¿verdad? Ah, bueno, vinculante. Por ejemplo, un funcionario de derechos humanos que esté bajo amenazas, entonces, ¿qué hago yo? Usar de la tasa, o personas a que se le aplica medidas cautelares y hay que cumplirlas. Entonces eso se trae a alquilar un vehículo, Claro. y ponérselo también. Sí, personal, tal vez. También, ¿no? Claro, y el talento humano. Entonces, básicamente la Policía Nacional está respondiendo en base al talento humano. Hay una sobrecarga laboral, pero el señor director, el director Sánchez, está haciendo un buen trabajo, un equipo de trabajo que tiene sumamente ingenioso para manejar. Y otro caso es que siempre hay errores, ¿verdad? Siempre hay temas pequeños, policías que cometen algún acto de corrupción ahí. Pero a nivel macro viene el efecto cascada hacia abajo. Y lo bueno de rescatar es que nuestro policía se está diversificando, está multiplicando, y le voy a decir, tiene la libertad de actuar cuando tiene que aplicar la ley. Nadie le va a decir qué hacer y qué no debe hacer. Él sabe que tiene que proteger a las personas y hacer cumplir la ley. Esas son las dos. Entonces tiene esa libertad, y ese es como un activo, se podría decir, actuacional, que lo había perdido. Nadie le puede imponer una cosa, él tiene libertad de actuación de ley. Esos tasas de seguridad que iba a todos estos entes distintos a la policía, pero que tienen que ver con el tema de seguridad al final, me dice usted que la presidenta Castro ha decidido que se quede solo en la policía a partir de ahora. ¿O No solo en la mal? policía, sino que vaya enfocado totalmente, porque recuerde que hay un programa que es una promesa de gobierno que es correcta y que se había disminuido. Por ejemplo, la policía comunitaria. Totalmente la policía comunitaria, que pareja la vean con otros ojos, pero no, policía comunitaria es policía escolar, es policía organizando las autoridades de la localidad, interactuando, y que este ciudadano
pase a ser un partícipe de sus propias decisiones en materia de seguridad. Entonces es un programa bastante que hay que, algunos recursos, hay que mover recursos y ese programa pues va a venir incluso y también poder delinear con el Ministerio Público que necesita apoyo el Poder Judicial en algunos temas de esos recursos. General, necesarios. y con todas estas 6.000 personas que fueron depuradas de la policía, ¿qué va a hacer usted? ¿Van a entrar de nuevo? ¿Van a entrar algunos, otros no? ¿Qué va a hacer? El problema es que el reglamento de la ley de la carrera policial dejó cerrada y al reingreso solo hay un punto. Y es que una persona únicamente puede ingresar por resolución judicial. Así lo dejaron de cerrado. O sea que si un policía, por ejemplo, tenemos varios casos de muchos policías que renunciaron ellos. No renuncio, me voy porque tengo algún problema o porque vi otro ámbito laboral que le favorecía o también migrar, ¿verdad? Entonces, y otros aspectos, ¿verdad? Sobrecarga laboral también, que es una cuestión que teníamos. Y ahora todavía, pero en menos proporción. Entonces, esos policías ya no pueden reingresar, aún que hayan renunciado voluntariamente y sin percibir. Y es recurso humano que le costó al Estado, que invirtió al Estado. Entonces, usted tira una cifra, póngale 5.000. ¿Cuánto cuesta un policía? Formar un policía. No digamos, se cometieron errores por reestructuración, por ejemplo, despedir un oficial que costó 4 años y lo despidieron al siguiente mes de graduado, si no había tenido ni calle. O sea, el hecho de que la calle tenía un mes y ese mes eran de los trámites administrativos. ¿Qué opina de esa depuración que se hizo de la policía? Mire, yo creo que no llenó las expectativas ni de la institución, ni de la sociedad hondureña. Me parece que se desprotegió la seguridad. Porque, como le decía al principio, la seguridad ciudadana debe manejar por especialistas en seguridad ciudadana. El crimen se tiene que manejar por especialistas en el tratamiento criminalístico de la investigación, de la investigación científica, técnico-científica del delito. No son otras personas. Pueden tener ideas, pero improvisar en seguridad, mire, se lo digo con toda honestidad, como hondureño, la verdad, estos programas no se deben de trastocar de gobierno a gobierno. Se debe con guante, con material quirúrgico, esos temas de seguridad. Y eso porque eso es grave. Imagínense, despedir a toda la gente es desproteger al ciudadano. Y yo le pregunto, ¿cuántos de estos policías se les fue instruido un proceso? 1 o 2. 1 o 2, porque hay otros que han sido connotados, pero eso salieron antes de la institución, no esos. Entonces son pocos. Entonces la causa que argumentaron no fue la correcta. No fue correcta. Hay diferentes, y ahí van a salir en adelante algunos temas y casos que van a dejar mucho que comentar de eso y van a rectificar que se hizo incorrectamente. Pero se ha hecho correcta o incorrectamente, la condición o el requisito o el proceso o el camino para regresar a la institución es solo y únicamente a través de una resolución judicial. Así mismo, por ahora es la única que priva. Entonces, y cuando haya eso, usted lo recibe sin problema. No, porque hay personas que más bien las necesitamos y que son especialistas en diferentes campos. Pero tienen que resolver eso allá. Exactamente, pasa por ahora por la resolución judicial. Sí. En general, aquí se aprobó una ley de escuchas, ¿verdad? Sí, de escuchar ahí, sobre todo cuando había sospechas de alguien involucrado en cosas ilegales. Y entiendo que eso se pasa por la aprobación de un juez, ¿verdad? Se solicita y el juez autoriza. No, ahí está, hay un juez. ¿Verdad? El juez autoriza que se le escuche las conversaciones y hay fiscal, a tal persona. o sea, tiene que ser
una llamada, perdón que lo interrumpa, No. bajo todos los parámetros legales. Ok. Hacer la intervención técnica bajo todo el prisma de la legalidad. La pregunta es, existe actualmente en Honduras un mecanismo paralelo de escuchas? Bueno, nosotros estamos lidiando con esos aspectos. Recuerde que No, pero ¿lo hay, general? la tecnología, ese lo quiero llevarlo ahí. La tecnología ahora, usted puede escuchar con tecnología, si usa la tecnología. Y hay personas y grupos que manejan tecnología. Entonces puede intervenir bueno, uno de ellos es los hackers, que le puede intervenir muchas cosas. Entonces, prácticamente un hacker lo está escuchando a usted, lo está viendo. ¿Pero desde el ¿Qué Estado? hace? Particulares y el Estado. Bueno, cuando usted se sale del Estado de Derecho, ya no es Estado. Ya pasa a ser una actividad criminal. Pero, por ejemplo, Aún fuese funcionario público. pero desde el Ejecutivo, entiéndase Fuerzas Armadas o Policía, ¿se ha escuchado aquí legalmente a personas? Sí, habían escuchas de muchos grupos, no solo de los que usted apunta, de otros, crimen organizado. Por ejemplo, cuando usted era director de la policía, lo escuchaban seguramente, ¿o no? Sí, pero uno tiene sus medidas. Ese es el arte. Claro. Pero imagínese, o sea, escuchar desde la... Y le voy a dar un parámetro. ¿Usted cree que si yo no hubiera guardado medidas de comunicación, en las capturas hubieran tenido éxito? No hubiera logrado eso. No lo hubiera logrado. No lo hubiera logrado. El hecho de haberlas logrado es ¿Pero éxito. lo escuchaba aquí el crimen Es evadido. organizado o lo escuchaban desde las mismas instituciones? Es que, como dijimos, había... Todo era una sola cosa. Como dijimos, había infiltración. Y no es que toda la institución estaba así, no, pero había sus ahí, entonces ellos abocaban una escucha. El uso que se le daba a esa escucha es legal o ilegal. Es para el bien o para el mal. No, yo dije, no, solo puedo proteger al pueblo siendo invisible. Y también silencio. Y uno de los éxitos fue el silencio de las comunicaciones mías, usando las comunicaciones de otra naturaleza, siempre atendiendo al público. O sea, había una... Claro, no se la puedo decir porque entonces me quedo Sí, sin mi herramienta. Revela usted. No, pero general, mire, estoy sorprendido con toda esta conversación con usted. Tristeza por lo que usted también manifiesta y que usted comparte también el sentimiento, pero creo que debemos de abrigar una esperanza, ¿verdad, general? No, Carlos, por eso usted me decía, ¿qué hacer? No, estamos haciéndolo bien. Claro. Estamos... Sí, porque, por ejemplo, yo le decía, mire usted, el delito común, protección de la ciudadanía, buscar a los extraditables, protección de altos funcionarios, el delito común, los centros penales ahora, la seguridad en el transporte, maras y pandillas y la dirección de inteligencia, que antes estaba en las Fuerzas Armadas y ahora la maneja la policía. Sí, entonces ¿Esto va a ir haciendo como un proceso gradual, general? ¿O lo va a agarrar todo de una sola No, hay vez? algunas partes que son graduales, como el tema de centros penales. Claro. Porque la Fuerza Armada tiene un grupo sustancial ahí, nuestro ejército, sustancial en el sentido de que nos ayudan a la prevención, por ejemplo, en los centros penales, nos está ayudando, pero hay un proceso gradual, como usted dice, para que no veamos desprotegida la seguridad ciudadana. ¿Me permítame hacer una pausa comercial? Sí, correcto. Y luego vamos a regresar para que usted tenga oportunidad de dirigirse a nuestros amables Lástima, ya televidentes. había entrado en calor la conversación. Pero, No, por supuesto, pero usted. tengo que ir al corte comercial, general, usted lo sabe. Gracias. De esto vivimos, en realidad. Claro. ¿Verdad? Aunque hay quienes dicen que no se vive de la publicidad. ¿Y entonces de qué vamos a vivir estos programas y los medios de comunicación? Así es. Ay, hombre. Ya regresamos. Es el general Savillón, secretario de Seguridad, que nos ha acompañado esta noche aquí en el programa. Estoy muy agradecido que haya aceptado esta conversación. Creo que ha sido pero muy informativa y de tremendo impacto. Le decía que además la población se hace muchas expectativas en relación a la labor que hace la Secretaría de Seguridad, la policía, ahora bajo su liderazgo, general. Le deseo éxitos en beneficio de la población. En el beneficio de la credibilidad en la institución, en el resurgimiento de la institución, que es de tanta importancia para la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía en general. Así que estamos muy agradecidos porque usted ha aceptado esta invitación. Muchas gracias. Sí, he tratado de hacer una
Bueno, siempre con sus colegas, pues estoy transmitiendo aquellos mensajes, siempre y cuando la agenda lo permita, y creo que vamos a interactuar siempre en el futuro, porque ahorita está asentándose la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, que había unas relaciones distintas antes. Hoy estamos bajo otro tipo de coordinación, más cercana, más dinámica y más inteligente, incluso en estos momentos de crisis, se podría decir, y como usted bien lo apuntaba, de hacer el desdoble y el punto de levantamiento de la institución y de la seguridad ciudadana. Yo creo que lo ha percibido de una forma muy positiva. Así que tengo que distribuir mi tiempo en tanta cosa. No, y yo le mencionaba aquí el tema que no aparece el tema del Bajo Aguán también. Yo soy el presidente de comisión. Sí. Estamos trabajando también. El tema de tierras es importante. Tierras me consume. Afortunadamente los sectores involucrados han manifestado un acuerdo, estar de un acuerdo, entonces ahora ya lo vamos a llevar a la última fase. De los acuerdos lo planteado en el mismo acuerdo, y también la señora presidenta en su debido momento. Es un éxito que un problema de casi de más de 40 años. Oh, sí, larguísimo. Larguísima data. Sí. Y es no solo de 50 años, sino de 40, 50, no hacia atrás, generó atrás otras condiciones, ¿verdad? Y que ha generado fallecidos también, Así es, claro, muchas familias. Que nosotros... General, fíjese que me llamó la atención mucho, no sé si usted se dio cuenta de una situación que se dio en Roatán, en Islas de la Bahía, en agosto del año pasado, que detuvieron un tiempo al alcalde porque enfrente iba porque descubrieron que enfrente del automóvil de él, el que conducía él, iba un carro que después descubrieron en un operativo que transportaba droga. ¿Sabe algo usted de eso? Sí, no muy profundamente, pero sí que hubo algunas imprecisiones, se podría decir, y esas imprecisiones tienen un costo procesal. Si no se hacen correctamente, en el debido momento, puede cometerse error de señalar, del juez no va a aceptar esas pruebas, y creo que hubo ese fue, según sé, no he estudiado a profundidad el caso, pero eso es un poquito, bueno, que no se haya llevado a finalización el caso de forma correcta, y eso pues hace perder recursos y favorece a otras estructuras, a las estructuras involucradas que se salieron, como dicen, con la suya, aunque perdieron ese lote pero no es la captura en sí la que debe de ser el objetivo final. Como le dije al final, es desmontar la estructura con sentencias condenatorias. Ese es el punto. Y ahí, por eso, desgraciadamente, no se llegó hasta ahí. General, ¿qué quisiera decirle a nuestros amables televidentes? Bueno, que tengan confianza que hay una nueva planificación en ejecución ya para darles la seguridad correcta. Estamos mejorando todo lo que podamos con el talento humano de la Policía Nacional. Secretaría de Seguridad está dando todo el apoyo, y la señora presidenta, pues, en este caso, está llevando un buen programa de seguridad, y deben de tener la plena confianza que vamos a ir mejorando. Tenemos errores, tenemos escasez de recursos, pero la ciudadanía y el policía están actuando de otra forma. Gracias por esa pregunta, porque es importante transmitirle a nuestros ciudadanos que, no obstante esa carga laboral nueva, es bastante difícil de llevar, pero lo estamos haciendo de una forma inteligente, con una dinámica y unas aplicaciones operativas propias de policía que antes no eran posibles. Como le dije, sabemos que tenemos errores, fallas de algunos policías, pero también estamos en ese tema, que el policía que sea desreclutado, despedido, sea en legal y de debida forma, porque también lo estamos haciendo. O sea, esa es la verdadera depuración, aquella que se hace con todos los parámetros que la ley establece. Y lo estamos haciendo de una forma adecuada para que nuestra población pues vaya sintiendo esa mano de firmeza en las políticas públicas que emanan del gobierno.
General, de nuevo, muchas gracias. Éxito en su función. Igual, gracias. Gracias. Igual. Don Ramón Savión, el general Ramón Savión es secretario de Seguridad. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Muy bien, aquí estamos con el doctor Omar Videa. Vamos a cerrar el programa siempre con un mensaje sobre el tema COVID, porque no podemos dejar de obviarlo. Hasta el día de hoy hay 108 personas que han fallecido solo en mes de marzo. Ojo, hasta hoy 108 personas. Ha disminuido la cantidad de personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y también en salas COVID. Doctor, como siempre, muchas gracias, buenas noches. ¿Cuál sería su mensaje hoy cuando se ve que en Europa está fuerte la cosa, que podría pasar en Estados Unidos y eventualmente llegar a Honduras? Sí, en el mundo ya comienzan a sonar tambores de guerra. Un 8% ha aumentado los casos a nivel mundial. Estamos hablando de 11 millones de personas que han sido diagnosticados por COVID-19 en los últimos 7 días y 47,000 decesos. Eso marca una tendencia y ya hemos pasado por situaciones similares cuando en Europa, en Asia, se han dado estas oleadas y que en este momento obedecen a la subvariante BA.2, es un aviso para nosotros, porque tenemos un triángulo que se va desestabilizando. Ese triángulo que va perdiendo esa consistencia que nos ha mantenido en la pandemia con cierto grado de seguridad es, número 1, la relajación de la población. Número 2, el debilitamiento de la inmunidad artificial a través de las vacunas. Y lógicamente, ese patrón más la unión de una nueva amenaza a través de la subvariante BA.2 es lo que hace que un escenario para los siguientes 2 meses, y yo diría en las siguientes 6 semanas, donde saliendo de la oleada de Omicron puede venir una siguiente ola, porque la gran mayoría del pueblo hondureño tuvo contagio en el mes de enero. Para el mes de abril, 3 meses después, perdieron la inmunidad natural, porque la artificial desde el mes pasado se está perdiendo en el país, porque ya han transcurrido 4 meses desde la aplicación de la tercera dosis, primera dosis de refuerzo, y que ahora, en este momento, estamos urgiendo la aplicación de la segunda dosis de refuerzo, principalmente para los adultos mayores. Ya Pfizer, Moderna, esta semana, hace 48 horas, han solicitado a FDA en Estados Unidos la aprobación de la segunda dosis, la dosis de refuerzo. Y Pfizer lo ha pedido para los mayores de 65 años, Moderna de los 18 años en adelante. Esos son los escenarios, lo que ha pasado en esta semana. Países como El Salvador, hace 48 horas, ha iniciado el proceso de vacunación a toda la población de 18 años en adelante. Entonces, tenemos que fortalecer ese triángulo para evitar una nueva oleada que ya en el viejo continente ha iniciado. Doctor, muchas gracias. Es un gusto. Gracias por su mensaje. El doctor Omar Videa, consultor de Noticieros Hoy Mismo y el programa 3030. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.